que buscan la jefatura de gobierno de nuestra ciudad. Nos acompaña el maestro Miquel Arriola, precandidato del Partido Revolucionario Institucional y exdirector general del Instituto Mexicano de Seguridad Social. ¿Bien? Muchas gracias, precandidato. El escenario es suyo. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Mejor Ciudad, una gran expresión de la sociedad civil, por invitarme el día de hoy. Y bueno, pues sin más, me gustaría ir a la presentación que les he preparado para el día de hoy, para ser muy eficientes con el tiempo. Si me pueden dar la siguiente. Pues miren, primero hacer un corte de cómo va el tema del sismo. Vemos en términos generales cifras que ustedes ya han visto, número de fallecidos desgraciadamente, viviendas dañadas y viviendas daño total en la Ciudad de México. Si me dan la siguiente, y aquí un poco, ¿cuál es la valoración que hacemos desde afuera? Que a más de 4 meses del sismo, apenas se han evaluado el 75% de los daños, se han demolido apenas el 23% de los edificios dañados y solamente se ha catalogado el 2% de los edificios. Vemos un gran daño y vemos una acción limitada de las autoridades de la ciudad y nosotros planteamos que esta acción se debe a múltiples responsabilidades en materia administrativa y poca coordinación entre dependencias locales, incertidumbre jurídica hacia los ciudadanos, falta de comunicación social oportuna y nula rendición de cuentas. Esta es la última lámina que traigo yo del tema del sismo, porque es una responsabilidad del gobierno de la ciudad y yo quiero hablar de lo que viene, quiero hablar de las propuestas, algunas sugerencias para mejorar esta situación es fortalecer la capacidad institucional y de respuesta de las autoridades en materia de contingencias, de desastres naturales, eliminar la fragmentación de responsabilidades para responder a una emergencia, tener una perspectiva multidimensional en los equipos de atención de las emergencias, establecer un plan de riesgos post-emergencia derivado de las buenas prácticas internacionales y generar mecanismos inmediatos y permanentes de rendición de cuentas. Es urgente que el gobierno de la ciudad nos diga cómo se encuentran las personas afectadas, que sea un informe mucho más cercano a la situación de calle que viven las personas afectadas y que nos diga con puntualidad una estrategia de remediación. Y hoy quiero hablarles a todos ustedes de las soluciones de fondo que yo veo para la megalópolis. Para la Ciudad de México, hablando en términos generales, lo que necesitamos es una política de desarrollo urbano de la metrópoli. Hemos encontrado 3 ejes. Lo que yo advierto de las siguientes láminas es que no es una narración limitativa, que tenemos que construir con la sociedad civil el cúmulo de ideas para llevarlas a la política pública, pero que hoy abordaremos 4 temas: seguridad, vivienda, movilidad, medio ambiente y agua. En materia de seguridad, algunos datos. Primero, claramente hemos perdido la tranquilidad. El temor de la población de ser objeto de una agresión física aumentó 30% en los últimos 6 años, 53% de la población. En 2011, el 67% de la población tenía miedo de ser víctima de un delito, hoy es el 86%. En materia de secuestro o extorsión, el 42% de las personas creen que hay posibilidad de que puedan ser víctimas de estos delitos. El número de delitos se incrementó en 7 años
30%. El porcentaje de homicidios se incrementó 70% en 20 años. El porcentaje de delitos no resueltos. Este es el dato, el indicador de impunidad es del 94% y ya el costo social es alto. 36% de los ciudadanos no salen a caminar, 22% no usan el transporte público, el 77% tampoco dejan a sus hijos salir a jugar. Por eso hemos nosotros establecido ya diversas medidas de mejora en compromisos. Sabemos que solamente una ciudad bien vigilada y con un esquema de justicia eficiente puede ser segura. La vigilancia hoy puede recaer en una muy buena red de cámaras extensiva. En Londres hay una cámara por cada 9 habitantes, más o menos tendríamos que aspirar a eso, acompañado de una red robusta de alumbrado público para incrementar la prevención y además reaccionar de inmediato a los delitos. Capacitar a los cuerpos policíacos y a los ministerios públicos. ¿Qué pasa con la cadena de justicia en la ciudad? Son ineficientes las policías y el número de delitos a investigar de un ministerio público pues siempre es limitado y a más delitos menos capacidad. Hoy, con datos de justicia, podemos decir que el Ministerio Público de la ciudad solamente podría investigar 5,000 delitos al año, cuando la ocurrencia de delitos es alrededor de 200,000. Entonces, necesitamos una mejor policía para que lleguen menos delitos y para que se puedan transformar en castigos públicos. Y esto pasa por incrementar también las percepciones, los sueldos de los cuerpos policíacos y de los ministerios públicos, así como su capacitación. Y algo que es urgente, se ha duplicado el robo en el metro de un año a otro. Hay que preparar e implementar una policía para el transporte público. Ahí estamos planteando soluciones muy reales, no son limitativas, pero sí son dirigidas a atacar los principales problemas. ¿Qué pasa en materia de movilidad? En la zona metropolitana se realizan 26 millones de viajes diarios, de los cuales casi el 70% se llevan a cabo en el transporte público, la mitad de ellos en microbuses y el resto en metro, tren ligero, tren suburbano, metrobús, trolebús y autobuses. El 45% de los viajes requiere más de un modo de transporte público. Esto habla de poco sentido de sistema. El parque vehicular ya alcanza casi los 5 millones y la mayor afluencia vehicular es de 6:30 de la mañana a 8. Los viajeros que se transportan en lo público realizan sus viajes media hora antes que la gente que tiene un coche y el tiempo promedio hoy de viaje es 1 hora 23 minutos. Hace 10 años era la mitad. ¿Por qué? Porque no hay una política. La política en casi todo lo que vamos a hablar hoy es inercial y eso genera que se vaya deteriorando la ciudad. Los accesos con más conflictos, y esto lo hemos visto por muchos años y se siguen agravando. Bueno, la entrada a la México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Toluca. El 85% de las vialidades ya está saturada. El 50% de los camiones de carga que entran a la Ciudad de México tienen puntos de entrega específicos como son hospitales, mercados públicos y tiendas. Y un trabajador, este es un dato central, y esto tiene que ver con política de vivienda también. Un trabajador pierde 4 años y 4 meses de su vida en traslados en la Ciudad de México. Esto es el 28% en términos de productividad. ¿Cuáles son las políticas en materia de movilidad que requiere la Ciudad de México? Acciones, 15 kilómetros de metro al año para cubrir el déficit de lo que no se ha hecho. Trenes suburbanos, trenes ligeros,
Últimas millas, construcción de distribuidores viales para resolver la conectividad de la Ciudad de México con las redes carreteras. Red carretera, de lo que hablábamos, terminar el anillo periférico, el anillo exterior, para terminar también de sacar la carga de que no viene a la ciudad, que implica más o menos el 30% del tráfico y el 35% de la contaminación. Microbuses, evitar el crecimiento ya desmedido de este medio de transporte a partir de incentivos fiscales, carriles exclusivos para el transporte público sustentable, carriles preferenciales, vialidades preferenciales para automóviles particulares con más de 3 pasajeros. Esto ha funcionado en otras ciudades. Política interdelegacional para generar empleo dentro de la delegación, horarios, programa de escalonamiento de horarios para segregar los viajes, trabajo en casa, esto también ha funcionado, y coordinación a partir de un mecanismo metropolitano, una comisión de coordinación metropolitana que encabece el presidente de la República y que tenga fondeo también del propio Fondo Metropolitano. En materia de medio ambiente, solo el 10% de los días en 2017 estuvo por abajo de la norma de calidad, solamente el 10%. Gran parte de las emisiones provienen del tránsito automotor, casi la mitad de los traslados de la ciudad se realizan en microbuses, que es del transporte público lo menos eficiente. Faltan parques públicos en las colonias. Solo hay 5.4 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando lo sugerido, mínimo sugerido, son 9 y el ideal son 16. Y hay severas afectaciones, subrayo, en las áreas naturales protegidas. Solo el 3% de Lomas de Padierna está arbolado y el 11% del Cerro de la Estrella. Planteamientos: reducción de los tiempos de traslado conforme a la propuesta de movilidad y que los microbuses tengan incentivos para renovarse. Ya hemos hablado de las negociaciones de los precios de los microbuses o de las tarifas, donde se les da muy poco margen para mejorar el parque vehicular. En el caso del transporte que controlamos en la ciudad, cito el Metrobús, pasar de gasolina a combustibles más amigables como es el gas o como son los vehículos eléctricos, un parque por colonia y más parques lineales, establecimiento de una política de rescate a las áreas, una política que podríamos denominar ni un árbol menos, y yo lo complementaría con muchos árboles más, utilización de paneles solares en oficinas de gobierno. En materia de basura, generamos 13,000 toneladas de basura en términos anuales, y esta generación de basura está relacionada por contaminación por gas metano. Esto es equivalente a la contaminación que generan 1 millón de vehículos en la Ciudad de México. ¿Cuál es el planteamiento? Transformar la basura a energía, impulsar programas de utilización de basura orgánica e inorgánica como fuentes de energía. Tenemos ya esos modelos incluso en algunos estados de nuestro país, e impulsar esquemas de inversión mixta para utilizar esta basura como energía. Estoy hablando de la intervención de los privados en estos mecanismos. En materia de agua, es un tema de inequidad. Hoy 1/3 de la población tiene agua solamente de manera esporádica, y esto implica que gastan de 100 a 500% más en agua embotellada o en pipas. Hay 40% de fugas en el sistema de aguas, se han sobreexplotado los mantos acuíferos, el 70% de nuestra agua es subterránea
y hay un déficit de recarga equivalente a 14,000 veces el Estadio Azteca. Falta inversión, es vieja e insalubre. ¿Qué necesitamos hacer? Inversión. Necesitamos 10,000 millones de pesos para reducir 50% las fugas. Esto, si lo logramos, es integrarle un sistema Cutzamala a la ciudad solamente por reducir 50% las fugas, modernizar los drenajes, la captación, la regulación y la descarga. Invertir en investigación para irnos a pozos profundos, y estamos hablando de una profundidad de más o menos 2 kilómetros. Tratamiento. Necesitamos 9 plantas para alimentar los pozos de absorción y en abastecimiento generar más obra de abastecimiento, poniendo el ejemplo de las lagunas colindantes con el aeropuerto de la Ciudad de México. En materia de protocolos, necesitamos protocolos metropolitanos en materia de drenaje, tener un comité metropolitano de drenaje y además nunca hay que dejar las campañas para el uso racional del agua. Iztapalapa, foco rojo, construcción de pozos profundos como el de Santa Catarina y el monto de las inversiones más o menos para resolver fugas son 17,000 millones de pesos, 12,000 de drenaje y alcantarillado y 2.5 mil millones de pesos en materia de tratamiento y reuso. Subrayo, no se privatizará el agua en la ciudad porque está prohibido incluso por la Constitución. La vivienda. Hoy vemos rigideces regulatorias y errores de política pública que han generado escasez de suelo desarrollable. Esto se ha manifestado en incrementos al precio de la vivienda, expulsión de ciudadanos de la propia capital a otras poblaciones por falta de vivienda, totalmente inequitativo, y se les ha alejado de sus centros laborales y de los espacios de educación. La siguiente, por favor. Ante la falta de una política de vivienda, los precios de la misma rebasan la capacidad de pago de los estudiantes, de los trabajadores que se han alejado, como ya lo dijimos, de sus lugares de estudio y de trabajo. Una política de vivienda asequible, no digo social para que no se confunda, asequible. 4 principios: sustentabilidad, equidad, transparencia y participación ciudadana. Densificar con vivienda, ubicaciones cercanas al transporte público, y ahí es cuando me refiero a esquemas mixtos de financiamiento a través de autoridad y empresarios. La siguiente, por favor. En conclusión, ya hablamos de 4 temas de manera no limitativa. Podemos decir que tenemos un deterioro de 20 años, básicamente por falta de política y por falta de inversión en infraestructura. Durante el terremoto, la capacidad de reacción de la Ciudad de México demostró poca coordinación entre dependencias locales, incertidumbre jurídica hacia los ciudadanos afectados y falta de comunicación social oportuna. Con la creación de una política de desarrollo urbano de la metrópoli, se organiza una ciudad pasando del caos al orden. Se contemplan incrementos en seguridad, en tecnología o aprovechando la tecnología, aumentos en las alternativas de transporte, como lo dijimos en metro y en trenes suburbanos, política de vivienda asequible e inversiones muy necesarias en infraestructura hidráulica. Estos proyectos estarán a cargo de organismos metropolitanos con mejor capacidad de gestión y sobre todo de financiamiento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, precandidato, y esperamos seguir esta conversación. Estamos aquí vinculando a la academia, actores políticos, actores de la sociedad civil, y pues estaremos buscando seguir fomentando estos espacios de diálogo. Muchas gracias. Despedimos al precandidato. Les pedimos a los compañeros de prensa que no hagamos demasiado complicada la transición y la salida del precandidato. Podemos recibirlo en la parte de atrás del recinto. Vamos a seguir de inmediato. Tenemos una exclusiva. Tenemos un preview de un documental que está próximo a estrenarse. Bueno, ya se ha estrenado en algunos festivales de cine con mucho éxito y ha recibido muchos reconocimientos. En México se estrena próximamente, pero vamos a ver un preview del documental Rush Hour. Y para hablarnos de esta cinta tenemos a la directora Luciana Kaplan. Que la perdimos por un momento. Onésimo Flores nos va a ayudar a facilitar esta conversación con la productora y la directora. ¿Podemos empezar con el video? Ya lo veo. Okay. No, está ya. Listo. No, si quieres, Entonces vamos a conocer más sobre este documental. Gracias, Onésimo. muchas gracias, Jan. Pásale, Luciana. Bienvenida. Pues a nombre del Consejo Directivo de Mejor Ciudad, queríamos compartir con ustedes este estupendo documental Rush Hour. Y quisimos hacerlo porque, si bien es cierto que el tema principal que hemos estado discutiendo el día de ayer, toda la mañana, tiene que ver con esta tragedia excepcional que fue el terremoto, la verdad es que la rutina diaria en esta ciudad a veces también tiene cierto sabor a tragedia. La gran paradoja que tienen ciudades como la nuestra es que entre más exitosas son, más disputa hay por el espacio, más disputa hay por la vivienda, más disputa hay por los empleos, y entre más personas tratan de disfrutar de las oportunidades de empleo, de vivienda, de educación, de cultura que hay en la ciudad, pues lo cierto es que la ciudad se ha ido extendiendo en tamaño cada vez más. La gente viaja a distancias cada vez más largas para poder encontrar viviendas a precios que puedan pagar. Hoy en la mañana y el día de ayer, pues se ha discutido mucho sobre diferentes ideas de política pública, de diagnósticos, de estudios que se tendrían que hacer para empezar a resolver esta problemática. Pero al plantearlo de esta forma, a veces perdemos ese sentimiento de lo anecdótico, ese sentimiento de cómo experimentan las diferentes familias la vida en la ciudad. Rush Hour es un documental que relata la vida de tres familias que tienen un commute extremo, un viaje diario de la vivienda al trabajo de 3, 4, 5 horas. Y compara las experiencias de una familia en Ecatepec, que viaja a Las Lomas, con las vidas de una familia de Los Ángeles y una familia de Istambul. Entonces queríamos aprovechar este panel, este foro, para compartir con ustedes este documental que queremos que posicione una discusión pública en esta ciudad sobre cómo atender este terrible problema de que entre más exitosa es la ciudad, más separados vivimos y más sufrimos esos trayectos. Entonces, antes de tener una conversación con Luciana, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, queremos presentarles el corto de la película, nada más para despertar su interés y que cuando la vean en los cines puedan ir a verla, para que platiquen de esta película, para que compartan en sus redes sociales y nos ayuden a construir esta discusión pública que necesitamos sobre la movilidad en la ciudad. Entonces vamos a ver el corto y después platicamos un poco con Luciana.
çoğu kadın, bayanlar çalışmıyor. Yani kendi paramı kendim kazanıyorum. I moved to Huntington Beach because, I married my wife, Nicole, and we were thinking we want to start a family. You go where you can afford. That is causing a delay. Tenemos 24 años viviendo ahí en Ecatepec. La vivienda es más barata, pero los sueldos son muy bajos. Muchas señoras, igual que son mamás solteras y todo eso, se vienen a trabajar hasta acá, buscándole pues donde les paguen más. Yani ben sabah evden çıktığımda Harun'la ve Ela'dan çok hani arkamdan yani Hopefully, because it's a little later, I won't have that much traffic, but we'll see. Maybe, Hopefully, I'll get home tonight before you're asleep. hopefully. Yeah. zor yani. Şimdi 7 sene karşıya gidip gel. Henüz onu yapamadım. O bir an sevgisiz kalır mı diye çok düşünüyorum. Cosas feas y malas, pues sí me han pasado muchas. Es muy fácil que te dicen, es que tienes que olvidarlo. Y te la pasas chillando en el metro, en el camión, por todos lados y te dicen, no llores. I was on the road 5 hours today, so by the end of this work week, that's 25 hours. That's 52 days a year in a car, on a freeway, just, to make a living. None of us are getting any of these days back. ¿Ahí me escuchan? Sí. Luciana, pensé que una buena forma de empezar esta conversación sería que nos platicaras por qué escogiste esta historia, ¿no? Una persona que hace documentales, trata de escoger problemáticas sociales y pues hay un menú gigantesco de problemas sociales en las ciudades. ¿Por qué esta precisamente y qué historia querías contar? Pues mira, yo creo que los documentalistas, más allá de querer hablar de problemas sociales, todos queremos hablar de las cosas que nos preocupan, ¿no? Que nos tocan personalmente. Y yo creo que ahí está un poco el éxito de las películas. Uno tiene que hablar de lo que le apasiona, de lo que le hace reflexionar. Y pues en mi caso yo la verdad sí quería hablar sobre la soledad de las grandes ciudades. O sea, el enorme como coste emocional que está implicando ir a trabajar todos los días y lo que estamos dejando atrás, ¿no? O sea, para mí era como muy importante reflejar que es un problema global, que todos estamos padeciendo esto y que estamos sacrificando todos los días en una especie como de enemigo silencioso que no nos damos cuenta y estamos dejando un montón de cosas en la vida que nos están afectando y que no nos damos cuenta. Entonces el hecho de estar 6 horas en el transporte público o en el coche está haciendo que estemos dejando cosas que son indispensables como nuestra vida personal y que no nos estamos dando cuenta. Entonces, más allá de las cifras que se pueda hablar, hay que hablar un poco de la vida personal, ¿no? ¿Qué decisiones estamos tomando que nos están afectando sin darnos cuenta? Entonces era un poco esta relación como entre las aspiraciones y los sueños en contra de la realidad de vivir en una gran ciudad, ¿no? Era un poco con esta preocupación con la que yo empecé a ver esta película, es decir, yo quiero que todos, o sea, más allá como de dar respuestas, es generar preguntas, es decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida como habitantes de las grandes ciudades, ¿no? Y esto creo que tiene un costo emocional, de salud, social, pues muy grande y como que la idea es que nadie está hablando de esto, o sea, son cifras, pero lo que nos está pasando a nosotros lo estamos dejando a un lado, entonces era esta posibilidad como de reflexionar alrededor de esto. Llama la atención que escogiste mostrar familias de 3 ciudades que son muy diferentes. O sea, hasta parecería raro poner la experiencia de alguien de Estambul, de Los Ángeles y de la Ciudad de México juntos. Y sin embargo, cuando ves la película empiezas a encontrar algunos hilos
digamos, este dolor que se comparte incluso de forma internacional. ¿Cómo escogiste las ciudades, las familias, y qué dirías tú que es excepcional o similar de estas tres familias? Pues lo que pasa es que yo lo que creo es que no son muy diferentes. Yo creo que como habitantes de las grandes ciudades tenemos los mismos problemas. O sea, puede ser un poco diferente en un lugar u otro, pero bueno, finalmente todos estamos luchando por tener una mejor vida. Todos tenemos familia, esposos, hijos, padres que dejamos solos en casa porque necesitamos ir a trabajar. Entonces, yo justamente lo que quería mostrar es que no es un problema únicamente del tipo de país o de género o de clase, sino que es un problema humano universal. Entonces, obviamente era muy importante como retratar la Ciudad de México, porque yo vivo aquí y conozco bien como la problemática, pero también viendo las cifras que hay más de 1,5 millones de personas que viajan del Estado de México a la Ciudad de México para trabajar todos los días, eso es como un éxodo diario, ¿no? O sea, realmente es una problemática muy fuerte. Entonces era muy importante como retratar esto de la Ciudad de México, como hablar de repente de la inseguridad, ¿no? Uno sale de su casa y no sabe si va a regresar. O sea, suena un poco exagerado, pero eso es una realidad que viven todos los habitantes del Estado de México. Entonces era un poco el tema central que yo quería pues, tratar de la película. Si vemos como en Los Ángeles, que o sea, la gente está apostando por una seguridad económica y está dejando como la vida personal, los sueños, la familia, lo que realmente quiere hacer, porque está apostando por esta seguridad, que creo que eso una vez más pasa en todo el mundo, pero es más específico de los Estados Unidos. Y lo que era más importante es que no es solo una cuestión de ir en transporte público, sino que está como el caso de la gente que maneja, ¿no? Que maneja grandes horas, que es una cosa muy específica de Estados Unidos. Y el caso de Estambul me parecía interesante porque es una ciudad pues muy cosmopolita, ¿no? Pero al mismo tiempo es como muy tradicional, es de alguna manera como más mezclada, ¿no? Entonces creo que era importante ver este tipo como de sociedades que una vez más acaban teniendo los mismos problemas. Es una mujer que, o sea, que quiere hacer una diferencia, ¿no? Entonces, o sea, para eso tiene que salir a trabajar. O sea, las mujeres de su barrio es un barrio como musulmán más tradicional y no lo hacen. Ella quiere ser diferente, pero el precio que tiene que pagar por eso es dejar a sus hijos solos en la casa y se está perdiendo de la posibilidad de ver cómo crecen, ¿no? Eso una vez más pasa en México, pasa en Los Ángeles, pasa en el mundo, pero yo sentí que era una problemática específicamente de este barrio y de esta ciudad, ¿no? Entonces, es extraño porque de alguna manera, o sea, parecen como muy diferentes y cada ciudad tiene un tema, ¿no? O sea, del que yo quise hablar, pero al mismo tiempo son temas como muy parecidos. Todos somos personas que estamos tratando de llegar a algún lugar, ¿no? Y que un poco la idea de la película es que estamos atrapados en el mismo tráfico, ¿no? Que algo que nos impide realmente como realizarnos como personas, ¿no? Entonces, una vez más, son las aspiraciones de lo que uno quiere conseguir en contra de estas ciudades monstruo que de alguna manera no nos permite como realizarnos plenamente, ¿no? Pero mucho más como a nivel personal, ¿no? Había que apostar por las emociones, o sea, para que te hiciera preguntar, ¿qué estoy haciendo yo que se parece a esto? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy dejando a un lado? ¿Y cómo esto está impactando no solamente pues, en mi vida, sino en el papel que tengo de la sociedad, ¿no? Hay personajes en el documental que no son los que uno pensaría que son los protagonistas, ¿no? Cómo la gente que sufre el tráfico no necesariamente es la que está en el vehículo, en el embotellamiento. Las parejas, los hijos, la gente que comparte algún otro aspecto de la vida personal. ¿Nos puedes platicar un poco del contexto familiar de estas tres familias? Como para poder un poco empezar a delinear cómo el problema de la congestión vehicular realmente tiene impactos no solo en quien viaja, sino en toda la sociedad. Sí, o sea, un poco la idea es que al estar haciendo estos viajes y pasar como tantas horas en el transporte, en el coche, estamos descuidando nuestras vidas, estamos descuidando nuestras parejas, nuestros hijos,
a nuestros padres, también pues, nuestros sueños de quién queremos ser. En el caso, o sea, de México, creo que era muy evidente que para mí me preocupaba hablar un poco de la seguridad, ¿no? Como ya dije, ¿no? El hecho de ser una mujer que vive en el Estado de México y que necesita viajar a la Ciudad de México todos los días, pues es realmente un acto bastante pues, aterrador, ¿no? Porque uno sale, hay una cantidad de asaltos tremendos, uno no sabe si va a regresar con bien a su casa. Entonces, para mí era muy importante mostrar esto, que es casi pues, una heroína, ¿no? Que es una mujer que mantiene a su madre, que mantiene a su hijo, que es un poco lo que pasa en Ecatepec, que es como tierra de mujeres sin hombres, ¿no? Que no está hablando nada más como del transporte, pero que de alguna manera tiene que ver, pues todo está conectado. Entonces, como que en ese sentido decir, ok, de lo que vamos a hablar en la Ciudad de México son de estas mujeres fuertes que vemos en todos lados, que de alguna manera están apostados por ser como la reina del hogar que tiene que proveer con todo, pero el salir y poder conseguir eso, pues es un acto como de jugarse la vida todos los días, y eso está como muy presente en la película, ¿no? En cambio, o sea, Los Ángeles es más como esta paradoja de voy a mudarme a los suburbios porque así voy a tener una vida más tranquila, quiero tener hijos, pero al mismo tiempo como viajo 6 horas diarias, pues no puedo estar con mi mujer, entonces no acabamos teniendo hijos, entonces yo no consigo ni el estar como en un lugar más tranquilo y tener una familia, ¿no? Y tampoco, o sea, el personaje de la película quiere ser músico, pero tiene que dejar a un lado porque tiene que sobrevivir y no puede pagar las cuentas, entonces tiene que ser ingeniero. Entonces como que ninguna de las cosas por las que está apostando como que realmente se cumplen, ¿no? Entonces esta paradoja que pasa como en todas estas familias y en el mundo, ¿no? Que algo pasa como que en esta fórmula, pues que no es exitosa, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como las aspiraciones económicas, pero al mismo tiempo como el sueño de querer tener una familia y que como que no se acaba, ¿no? Como de acomodar. En el caso de Estambul, pues es una mujer eso, ¿no? O sea, que quiere hacer una diferencia, o sea, no quiere ser una ama de casa para darle una mejor situación económica a su familia, pero ¿qué implica esto? Pues que tiene que dejar a sus hijos solos en la casa, o sea, su hija llega sola, se hace de comer, no hay nadie que la cuide, es una situación como pues muy angustiante para ella como madre, está todo el tiempo angustiando, o sea, pensando que tiene que dejar a sus hijos solos en la casa, porque quiere ser diferente, o sea, es una vez más como esta paradoja, ¿no? Yo quiero conseguir esto, pero estoy sacrificando esto otro, ¿no? Entonces, o sea, como te digo, como cada ciudad tiene su tema y su problemática, pero que de alguna manera creo que está hablando como de la condición humana, ¿no? Y de las paradojas que como que se crean intentando conseguir algo, ¿no? Tú eres muy cuidadosa, Luciana, diciendo que el documental no pretende dar soluciones, sino plantear preguntas. ¿Cómo mide el éxito un documentarista? O sea, ¿cómo dirías tú dentro de un año y medio que termine, digamos que ya haya pasado el estreno, que se haya visto donde se tiene que ver? ¿Cómo me dirías tú si como directora fuiste exitosa en plantear este mensaje? Pues mira, yo